genio extraordinario. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 121, Plan de desarrollo. Después del banquete en su distrito, Feng Yu regresó a la ciudad de Bin. Tenía muchas cosas que arreglar en la empresa. Por ejemplo, necesita buscar una nueva ubicación para la oficina, la empresa necesita una nueva persona a cargo y debe verificar si estos refrigeradores requieren algún cambio. Primero, debe alquilar una nueva oficina. No puede seguir pidiendo prestada la sala de conferencias de Motor Factory. Había un edificio de 3 pisos cerca de su almacén y pertenece al departamento de ferrocarriles. Taiwa Trading utiliza el transporte de mercancías para transportar sus mercancías la mayor parte del tiempo. Aunque siempre utilizan los vagones militares de Kirilenko, también trabajaron con frecuencia con el departamento de ferrocarriles. Feng Yu quería comprar ese edificio, pero esto fue rechazado. ¿Cómo podría el departamento vender sus activos fijos? Entonces, Feng Yu solicitó alquilar el edificio, pero el alquiler no fue barato y la tenencia fue de 30 años. El total ascendió a más de 1 millón de RMB. Esta cantidad era aproximadamente la misma si compraba un edificio similar en ese lugar. Después de negociar, llegaron a un acuerdo con 20 años de antigüedad y el monto total del alquiler sería de 1 millón de RMB. Si el edificio iba a ser demolido durante la tenencia, el departamento de ferrocarriles debe compensar a Taiwa Trading según la tasa de mercado en ese momento. Feng Yu estaba satisfecho con el contrato. Dentro de 5 años, el alquiler de esta área aumentará al menos 3 veces. Además, 10 años después, su empresa se habría trasladado a un edificio de gran altura, y él puede subarrendar este edificio y ganar algunas veces más. Taiwa Trading tenía muy pocas personas para ocupar todo el edificio de oficinas de 3 pisos. Entonces, Feng Yu alquiló el segundo piso a Win Rain Logistics a un precio bajo. Esto fue para evitar que operaran en ese almacén frío. Se limpió el edificio y se cambiaron todos los muebles. Esto fue completado en 2 días por Wu Zilan y el resto del personal. El sonido de los petardos anunció la apertura de la nueva oficina. En la entrada, la señalización de Taiwa Trading se colgó en el lado izquierdo, y las pancartas, premios y placas que les entregaron los distintos organismos gubernamentales se colgaron en la pared del primer piso. Esto será lo primero que verán los visitantes cuando entren al edificio. Hoy la agenda de la reunión es para hablar de los planes de desarrollo de nuestra empresa para este año. En primer lugar, continuará el comercio chino-soviético. Todos ustedes todavía deben buscar proveedores mejores y más baratos. Será igual que antes. Si alguno de ustedes puede encontrar proveedores más baratos, será recompensado. En segundo lugar, los productos de la fábrica de procesamiento de alimentos de Taiwa, como el aceite de soja y el azúcar, deben continuar expandiéndose hacia el sur. Lo más importante es la alimentación animal. Todos deberían apuntar a esas grandes granjas de cerdos. Los beneficios de la alimentación animal son los más altos y mucho más altos que el aceite de soja. En tercer lugar, todos deben seguir en contacto con los distribuidores de electrodomésticos para comprender los cambios del mercado. Nuestra empresa presentará pronto más de 1000 refrigeradores de 2 puertas. Estos refrigeradores son más grandes, más costosos y consumen más electricidad. El mercado de Beam City es demasiado pequeño y todos deberían vender estos refrigeradores a las otras provincias de la región noreste. Cuarto, los pedidos de humidificadores son cada vez menores. Las imitaciones están apareciendo en el mercado. Pero no se preocupe. Pronto presentaremos en el mercado el humidificador de segunda generación, que nadie puede imitar. Todos ustedes pueden revelar esta noticia a esos distribuidores. Pregúnteles si todavía quieren pedir ventiladores Win Rain. Dígales que los precios de los plásticos han bajado y que los precios de nuestros proveedores se reducirán en 5 RMB. Quinto, continúe contactando a esas grandes fábricas y averigüe qué tipo de instalaciones necesitan y cuál es su presupuesto. Este será nuestro enfoque para este año. Por último, mi cuñado había creado su propia empresa de logística y, la mayor parte del tiempo, estoy ocupado con otros asuntos. Entonces, necesitamos un subdirector. ¿Alguien de ustedes quiere ser voluntario para este puesto? Wu Zilan y el resto jadearon sorprendidos. ¿Ser voluntario para este puesto? ¿No debería Feng Yu preguntar quién no quiere estar en esta posición? Taiwa Trading era muy famoso e incluso otras provincias habían oído hablar de esta empresa debido a los ventiladores y humidificadores Win Rain. Este puesto de subdirector general fue muy prestigioso. Swish, swish, swish.
Todos levantaron la mano y miraron con entusiasmo a Feng Yu, esperando que Feng Yu los elija. ¿Todo el mundo quiere ser subdirector? Esto es duro. ¿Qué tal esto? Todos ustedes me dicen cómo venderán este lote de refrigeradores y aún así garantizarán las mayores ganancias. Feng Yu todavía no había pensado en cómo comercializar estos refrigeradores. Sintió que fue el primero en introducir refrigeradores de 2 puertas, pero estos refrigeradores de 2 puertas ya se lanzaron hace 2 años. Sin embargo, debido a la débil respuesta del mercado a estos refrigeradores, se suspendieron. En su lugar, debería haber fabricado congeladores. Con sus compresores, podía hacer grandes congeladores y venderlos a los hoteles. Todos se miraron. Estaban acostumbrados a seguir las instrucciones de Feng Yu y no esperaban que Feng Yu les enviara un mensaje de texto sobre esto. Wu Ziran pensó por un momento y levantó las manos. Director Feng, tengo una idea. Al menos el piso estaba totalmente silencioso. Feng Yu asintió. Cuéntamelo. Nuestros humidificadores tienen 2 tipos de modelos, noble y prestige. ¿Por qué no podemos posicionar nuestros refrigeradores como refrigeradores de lujo? El exterior de nuestros refrigeradores es hermoso, y aunque no es de la marca Win & Rhyme, sigue siendo de Taiwan Trading. Podemos anunciar que este refrigerador de la marca Taiwan es de la misma familia que la marca Win & Rhyme. Los frigoríficos ahora son demasiado pequeños y solo adecuados para una familia de 3. Esos frigoríficos son demasiado pequeños para familias más grandes y no son aptos para almacenar alimentos. Podemos decir que nuestras neveras están diseñadas para familias más numerosas y... Wu Ziran continuó durante casi 10 minutos y se emocionó cada vez más. Feng Yu podía decir que pensaba en esto seriamente. Feng Yu no estaba seguro de si el plan de Wu Ziran funcionaría ya que no tiene mucha experiencia en ventas. Las cosas que vendió antes eran diferentes y había utilizado métodos poco ortodoxos para comercializarlas. Feng Yu no estaba tan seguro de estos refrigeradores. Pero los costos de estos refrigeradores eran muy baratos e incluso mucho más baratos que los de cualquier fabricante de refrigeradores del país. Las diferencias en los precios del componente más crucial del refrigerador, el compresor, habían reducido significativamente el costo de Feng Yu y crearon estas diferencias en los costos de fabricación. De lo peor viene a peor, Feng Yu puede vender estos refrigeradores a precios bajos, y todavía no sufrirá pérdidas. ¿Alguien más tiene otras ideas? El resto negó con la cabeza. Wu Ziran había dicho todo lo que se les ocurrió. ¿Qué más pueden decir? Dado que no hay otras ideas, nombraré a Wu Ziran como director general adjunto de Taiwan Trading. Su salario se duplicará y el resto de ustedes recibirá un incremento salarial del 20%. Feng Yu también había querido promover a Wu Ziran en primer lugar. Wu Ziran era muy inteligente y más flexible que el resto. Además, pudo ponerse en contacto con los líderes de algunas fábricas debido a su tío. Además, Wu Ziran había sido golpeado por Feng Yu en el pasado, y no reveló este asunto a nadie, incluida su familia. Wu Ziran también fue quien descubrió que una fábrica de maquinaria en la ciudad de Shen quería comprar un horno de acero de alta temperatura. Por supuesto, lo escuchó de su tío, y esta noticia se confirmó. El resto también había recibido noticias de fábricas que querían comprar maquinaria nueva, pero eran solo máquinas más pequeñas que no tenían muchos contenidos técnicos. No podrán ganar mucho con ellos. Cuanto mayor sea el contenido técnico de las máquinas, mayores serán las ganancias. Los precios que el hermano Qi le dio a Feng Yu eran en su mayoría a mitad de precio, y por algo que se puede vender por 1 millón, Feng Yu puede obtener entre 200.000 y 300.000 beneficios. Si el artículo se vendiera por 10 millones, sus ganancias serían de 2 a 3 millones. ¿Puede esto ser lo mismo? El horno de acero de alta temperatura se puede vender por al menos 10 millones de rublos, y la ganancia de Feng Yu fue de al menos 2 a 3 millones de rublos. Después de la reunión, Feng Yu fue a Win & Rhyme Logistics. Estaba ayudando a su cuñado que se había ido de luna de miel con su hermana. El hospital le había dado a su hermana una licencia por matrimonio de 2 semanas. Feng Yu suspiró. Demasiado trabajo. Parece que deben presentarse sus planes de contratar más gerentes. Capítulo 122, todo graso tiene potencial. Era hora de que la escuela volviera a abrir. Lina y el resto regresaron a la escuela. Lo primero que dijo Wen Dong-jun cuando regresó a la escuela fue ver una película esa noche. La intención de este idiota no era ver películas, sino conocer a Zanan. Feng Yu también quería ver la reacción de Wen Dong-jun cuando descubre que Zanan seguía siendo el mismo. Liu Kun no los Jin.
Quería revisar ya que la escuela comenzaba al día siguiente. Feng Yu se quedó sin palabras. El mundo de los mejores estudiantes era algo que nunca podría alcanzar. Liu Kun ya era el mejor alumno de todo el grado y todavía estaba trabajando muy duro. Feng Yu había querido invitar a Liu Kun para consolar al decepcionado Wen Dongjun más tarde. Había puesto tanta esperanza y luego, cuando se encuentren, estará sufriendo un duro golpe. Incluso alguien tan optimista como Wen Dongjun podría no ser capaz de aceptarlo. Como Liu Kun no quiere unirse a ellos, más tarde Feng Yu traerá a Wen Dongjun a comer, con la esperanza de que ahogue sus penas en comida. De todos modos, ese idiota nació glotón. Cuando volvió a ver a Lina, ella seguía igual de bonita, incluso estaba envuelta en gruesas prendas de lana de invierno. Feng Yu tomó las manos de Lina y caminó hacia la entrada de la escuela. ¿Qué estás haciendo? Hay tanta gente alrededor. Suelta mi mano. Lina dijo suavemente. Me temo que sus manos estarán frías, y las estoy calentando. Feng Yu abrió la boca y esta mentira salió naturalmente. Después de que intentó sacar su mano 2 veces, se rindió. Los dos caminaron hacia la puerta de la escuela y, en el camino, se encontraron con otros maestros. Estos maestros vieron a Feng Yu y fingieron no verlo sosteniendo las manos de Lina. Feng Yu tenía la protección del subdirector y tampoco era su alumno. Entonces, ¿para qué molestarse? Dongjun, ¿por qué te ves tan nervioso? Vamos a buscar a Zanyan y no a una tigresa. Feng Yu dijo esto a propósito. Conduce con cuidado y deja de apartar la vista de la carretera. Wen Dongjun dijo con tristeza. Era como lo que dijo Feng Yu. Estaba tenso, perturbado y nervioso. Solo había hablado con Zanyan una vez por teléfono, pero no le preguntó si ella había adelgazado y ella tampoco mencionó nada sobre esto. Tenía miedo de que Zanyan siga siendo el mismo cuando se conozcan. ¿Y si engordaba más? Las novias de otras personas eran todas altas y delgadas, ¿y su novia es alta y gorda? Se sentirá avergonzado de sacarla. Pero también recordó que además de la grasa, Zanyan no tenía otras deficiencias. Es alta, rubia, buena en sus estudios, de buen corazón y le gusta reír. Pero el único defecto era el que más le molestaba. Wen Dongjun dirigió a Feng Yu, que estaba silbando, a la casa de Zanyan. En la mente de Feng Yu, había pensado en la letra de la melodía que silbaba. Te había preguntado muchas veces cuándo me llevarías, pero seguías llamándome gorda. Oh. Bip, bip. Hola niña bonita, ¿sabes dónde está la casa de Zanyan, Zanyan? Feng Yu levantó la voz con sorpresa. Feng Yu estaba en un cruce transversal preguntando cómo llegar a la casa de Zanyan. Wen Dongjun la había enviado de regreso varias veces, pero solo la había enviado a este cruce. No sabe en qué edificio se alojaba ella. Feng Yu vio a una chica con una figura voluptuosa de pie junto a la carretera de espaldas a él. Bajó las ventanillas y le preguntó en voz alta. Pero antes de que pudiera terminar su oración, se quedó mudo. Esta linda chica frente a él medía aproximadamente 1,65 m de altura, tenía un peinado de cola de caballo y vestía una elegante chaqueta de cuerpo largo que la hacía parecer más alta y delgada. Su tez era clara y sus ojos brillaron cuando sonrió a Feng Yu, mostrando sus dientes blancos como la perla. Este tipo de sonrisa era el tipo de sonrisa entre amigos cercanos y le dio a Feng Yu un sentimiento muy familiar. Se dio cuenta a mitad de la oración de que esta persona se parece a Zanyan. No puede ser. ¿Cómo se volvió Zanyan así? Era una persona completamente diferente. Por eso Feng Yu levantó la voz con sorpresa. Soy yo. Nana, Dongjun, Feng Yu, finalmente todos están aquí. La niña los saludó sonriendo. Feng Yu, ¿qué pasa con tu expresión? ¿No me reconoces? Feng Yu asintió y luego negó con la cabeza. ¿Este era realmente Zanyan? Se suponía que el apodo de Zanyan era Fat Chick. Zanyan medía 1,65 m y pesa 80 kilogramos, incluso más pesado que Feng Yu. Todavía había compañeros de clase que, en broma, decían que incluso si rodaba por las escaleras, no se lastimaría los huesos. Aunque la persona frente a él no se consideraba una diosa, no estaba tan gorda como antes. Parece que ahora pesa unos 55 kilogramos. Los cambios en su rostro fueron los mayores. Su rostro redondo se había vuelto en forma de corazón. Sus ojos se agrandaron. ¿Cómo podría ser esta persona Zanyan? La Zanyan ahora todavía se consideraba normal, pero no podía volver a llamarse Fat Chick. ¿Qué hizo durante las vacaciones de invierno para perder más de 15 kilogramos? ¿Había pastillas para adelgazar en esta época o comía laxantes todos los días? Wen Dongjun se bajó del automóvil y se sorprendió al ver los cambios de Zanyan.
Los cambios fueron demasiado grandes y más de lo que esperaba. Las chicas regordetas tenían una ventaja. Son más corpulentas, y la cintura de Zanan era más delgada, pero su busto no se redujo. En cambio, se volvieron más prominentes. Zanan sonrió y dijo: hace frío. Wendong-Jun volvió a sus sentidos e inmediatamente se hizo a un lado para que Zanan subiera al auto. Agitó su puño en el aire. Eso es genial. Zanan realmente había adelgazado y ahora estaba tan delgada. Estaba extasiado. Feng Yu se volvió y exclamó: Zanan, ¿cuánto peso perdiste y cómo lo hiciste? Simplemente tengo ganas de perder peso, así que adelgazo. Realmente no bajé demasiado de peso. Solo unos 15 kilogramos. Las palabras de Zanan fueron humildes, pero todos podían sentir que se sentía muy orgullosa. Debe haber sufrido durante las vacaciones de invierno para perder estos 15 kilogramos. La mirada de asombro en los rostros de sus amigos la enorgulleció mucho. Especialmente la mirada tonta de Wendong-Jun. En secreto se juró a sí misma que continuaría con su dieta y haría desaparecer todas sus grasas. ¿15 kilogramos? Eres fabuloso. Lina exclamó. Su impresión de Fat Chick era que siempre debía comer algo, si no, tendría hambre. El año nuevo lunar acababa de pasar y había muchas golosinas en todas partes. ¿Cómo podría perder peso? Feng Yu miró por el espejo retrovisor y dijo en broma: debes saber cuál es la razón para perder peso. Si alguien tiene un objetivo firme y una determinación, esas cosas que parecían imposibles podrían convertirse en realidad. ¿Estoy en lo cierto? Zanan miró en secreto a Wendong-Jun y dijo: no. Solo tengo ganas de perder algo de peso. Estar demasiado gordo afectará las calificaciones de mis lecciones físicas. Este semestre continuaré con mi dieta hasta alcanzar los 55 kilogramos. Feng Yu asintió con la cabeza. Eso es correcto. Si las calificaciones de sus lecciones físicas son demasiado bajas, el representante deportivo de nuestra clase se verá mal. Wendong-Jun era el representante deportivo de su clase. Era alto y estaba en forma, y estaba bien versado en todo tipo de deportes. Fue uno de los pocos que el subdirector dio instrucciones especiales para cuidar. Por supuesto, el profesor de formulario debe darle algún título. Wendong-Jun se rascó la nuca y sonrió. Zanan, te ves bien ahora. Aunque Zanan todavía era regordete, Wendong-Jun pudo aceptarla ahora. No esperaba que Zanan perdiera tanto peso en unas vacaciones de invierno. No, quiero ser tan delgada como Lina, y seré más bonita que la chica más bonita de la próxima clase. Zanan dijo obstinadamente. Cuando mencionó a la chica más bonita de la siguiente clase, Wendong-Jun guardó silencio, pero Feng Yu se rió a carcajadas. A este idiota le había gustado esa chica en el pasado. Alguien había dicho anteriormente que cara gordo tiene potencial, pero Feng Yu no cree. Pero a partir de hoy, puede estar seguro de que esta afirmación es cierta. Notas del traductor. Perder tanto peso en poco tiempo no es saludable y también ¿qué tiene de malo estar gordo? Capítulo 123, buenas noticias constantes. La reapertura de la escuela también le dio a Feng Yu tiempo para ocuparse de sus negocios. La investigación y el desarrollo del humidificador de segunda generación habían entrado en la fase final. Los ingenieros de la Aviation Factory habían dicho que la investigación terminaría después de algunas pruebas más y que no debería haber problemas. En una semana, podría enviar los resultados de la investigación a Motor Factory para que comiencen la producción. Feng Yu estaba complacido con esta noticia. Cuanto antes se completara el desarrollo, antes podría capturar el mercado. Parece que en unos días pudo invitar a Fu Guangzhen para discutir el contrato de exportación. The Machinery Company también tenía buenas noticias. Su primer lote de tractores nuevos se agotó y también atrajeron muchos pedidos nuevos. El rendimiento de sus tractores fue mejor y más barato que el de los tractores Dongfang Hong. Incluso los tontos sabían qué tractor comprar. También aumentaron los pedidos de aradoras y sembradoras, y su cuota de mercado fue creciendo. Esto hizo que la fábrica de maquinaria de la provincia de Lin estuviera semicerrada, ya que nadie compraba sus productos. Con base en esta velocidad de desarrollo, las ventas de la compañía de maquinaria superarían los 300 millones y tendrán ganancias de al menos 60 millones. Esta cantidad de ganancias era algo con lo que ni siquiera se atrevían a soñar en el pasado. Incluso la fábrica de maquinaria ya no pertenece al gobierno de la ciudad, pero la ciudad seguía siendo el principal accionista de la empresa y los dividendos serían mucho más altos que las ganancias de años anteriores. Incluso hubo una cantidad significativa de impuestos también.
Zhang Ruiqian había utilizado la compañía de maquinaria como proyecto piloto para importar maquinaria y tecnologías de alta tecnología de la Unión Soviética y obtener las inversiones de un empresario de Hong Kong. Esto se consideró un logro significativo y su estatus en el gobierno de la ciudad mejoró. Ahora, puede implementar la reforma de algunas empresas estatales y habrá menos objeciones a sus planes. Feng Yu no estaba satisfecho con las ventas de 300 millones de RMB y los beneficios de 60 millones de RMB. The Machinery Company estaba siendo miope ahora y no se preocupaba por la investigación y el desarrollo de las nuevas tecnologías, para ser el líder en esta industria. Si esto continúa, Motor Company volvería al punto de partida después de 5 años. Por supuesto, Feng Yu no permitiría que eso sucediera. Dentro de 5 años, quiere ser el principal accionista de esta compañía de maquinaria, y cuando eso suceda, tomará las decisiones y hará lo que quiera con la compañía. Y esto no estaba muy lejos. Este año, Feng Yu tendrá la oportunidad de aumentar la participación de su familia en más de una vez. Feng Yu tenía tanta confianza por Kirilenko que estaba en Moscú. Kirilenko había llamado a Feng Yu ayer y le había dicho que tenía noticias sobre el horno de acero de alta temperatura. Esta noticia realmente emociona a Feng Yu. El horno de acero de alta temperatura era solo un horno que se usaba para producir acero refinado que se usaba para hacer moldes. En China, también había un horno similar, pero este horno no podía soportar temperaturas tan altas y no podía producir muchos tipos de aceros especializados. En China, al menos 3 grandes fábricas querían este horno de alta temperatura, y Motor Factory era una de ellas. Feng Yu solo podía importar un horno, y Kirilenko le había cotizado 3 millones de rublos. Este tipo de horno grande de acero de alta temperatura utilizaba tecnologías que tenían pocos años, pero un horno nuevo tenía un precio de más de 10 millones de rublos. El precio de un horno de segunda mano también sería superior al 30%. Feng Yu se puso inmediatamente en contacto con la fábrica de motores y les preguntó si querían este horno por 5 millones de rublos. Li Shiyou estuvo de acuerdo sin dudarlo. Entonces, ¿qué pasa si se trata de un horno usado? Mientras siguiera funcionando, podrían producir productos que antes solo podían imaginar. Los costes de material también serían menores y podrían recuperar esta cantidad en 2 años. Feng Yu había querido que la fábrica de motores absorbiera parte de los impuestos que ascendían a unos 300.000 rublos. Pero lo que más sorprendió a Feng Yu fue que Li Shiyou dijo que se haría cargo de los impuestos. Los impuestos podrían eximirse, ya que lo importará bajo el nombre de los militares. Feng Yu se sorprendió por la autoridad de estas empresas estatales. Tener antecedentes militares era demasiado útil. Incluso la fábrica de motores ya no era una instalación militar, todavía pueden renunciar a los impuestos. Lo que quería Feng Yu era el horno eléctrico de ultra alta potencia. Este tipo de horno tenía un alto contenido técnico y tenía un precio superior a los 40 millones de rublos. Pero debido a que era tan caro, Kirilenko se atrevió a no vendérselo a Feng Yu. Para artículos que cuestan unos pocos millones, Kirilenko podría colaborar fácilmente con el gerente de la fábrica para venderlos. Pero era demasiado complicado para la maquinaria de alta tecnología de más de 10 millones de rublos. Especialmente este tipo de horno se usaba para fabricar productos militares, y el riesgo era demasiado grande para que Kirilenko lo vendiera ilegalmente a Feng Yu. Dijo que tenía que esperar un poco más. De hecho, Feng Yu quería decirle que estaba dispuesto a pagar más por ese horno y la tecnología detrás de él. China no tiene la tecnología para construir este tipo de horno eléctrico de ultrapotencia. Se puede decir que cualquier fábrica que poseyera este horno, la fábrica sería la de más alta tecnología en China. Después de gastar decenas de millones de rublos, incluso si no se conociera la técnica, la fábrica también estaría dispuesta a desperdiciar materiales para descubrir la técnica y las tecnologías. Feng Yu le dijo a Kirilenko que estaba dispuesto a comprar las tecnologías incluso si no hubiera máquinas. No quiere esas tecnologías militares. Las tecnologías utilizadas con fines no militares servirán. Pero las tecnologías deben considerarse avanzadas a nivel internacional, y le dará a Kirilenko un precio justo por ello. En esa época, las tecnologías industriales en China estaban demasiado atrasadas. No digas que se les compara con Europa o los Estados Unidos, ni siquiera se pueden comparar con sus países vecinos. Muchos tipos de maquinaria en China en ese momento se importaban de Corea y Taiwán. Si Feng Yu pudiera comprar esas tecnologías, se quedaría con las que le fueran útiles y vendería las que le fueran inútiles.
No solo podría beneficiarse a sí mismo, sino que también podría aumentar los estándares de tecnología industrial de China. Matar dos pájaros de un tiro. Lo más importante es que Feng Yu podría aumentar su estatus a los ojos de los líderes. Sería mejor si pudiera reunirse con los líderes superiores debido a esto. No había nada malo en conocer a más personas. The Motor Factory pagó depósitos del 10% y firmó el contrato. Feng Yu luego le informó a Kirilenko que entregara el horno y enviara al menos a 3 expertos. El salario seguirá siendo el mismo que antes. Por supuesto, si más expertos estuvieran dispuestos a trabajar para Feng Yu también les dará la bienvenida. Cuantos más, mejor. Los talentos son difíciles de encontrar. Si hubiera algunas docenas de ingenieros superiores de la Unión Soviética trabajando para Feng Yu ahora, su estado sería diferente. Con estos expertos, sería considerado un invitado de prestigio del gobierno provincial. Kirilenko le dijo a Feng Yu que esta vez, al menos enviaría una docena de expertos industriales a él. Los 3 expertos anteriores vivían cómodamente en China, y la fábrica de motores incluso les proporcionó la comida y el alojamiento. Todos los meses, todavía podían recibir salarios, mucho más altos que los que recibían en la Unión Soviética. La última vez, Kirilenko se había puesto en contacto con más de 10 expertos, pero la mayoría de ellos tenía una actitud de esperar y ver qué pasaba. Con los 3 expertos haciéndolo también ahora, el resto estaba dispuesto a venir a trabajar. Podrían ganar mucho dinero y seguir haciendo lo que mejor saben hacer. Podrían enviar dinero a sus familias. Sus vidas serían mucho mejores que trabajar en la Unión Soviética. Pero estas personas tenían una condición, que era que si la Unión Soviética los necesitaba, regresarían de inmediato. El salario se prorratearía al día de su partida. Esto hizo infeliz a Feng Yu. ¿Dejar el trabajo sin terminar y regresar a la Unión Soviética? Entonces, ¿por qué deberíamos seguir dándoles tan buenos beneficios? Feng Yu respondió a la oferta de que al menos tendrían que avisar con un mes de anticipación antes de regresar a la Unión Soviética. De lo contrario, tendrían que pagar una compensación de sus 3 meses de salario. Todo estará escrito en el contrato. Kirilenko pasó el mensaje de Feng Yu a los expertos, y el número de expertos que estaban dispuestos a venir a China se redujo a 5. El resto quería monitorear la situación por más tiempo. Feng Yu le dijo a Kirilenko que contactara a los expertos que estaban en la pobreza. Feng Yu no cree que estos expertos puedan resistir las tentaciones de salarios altos. Una semana después, se desarrolló el primer prototipo del humidificador ultrasónico. Capítulo 124, registro de la patente. Aunque el humidificador aún no estaba a la altura de las expectativas de Feng Yu, tenía el tamaño correcto. Puede cambiar el diseño exterior y, si eso no funciona, siempre puede contratar a un diseñador de productos para que lo haga por él. Los diseñadores de productos no eran caros en esa época. Se encendió el humidificador e inmediatamente salieron neblinas. Esto fue mucho más rápido, más eficiente y usa menos electricidad en comparación con la versión anterior del humidificador. Aquellos que no experimentaron esa era no podían imaginar lo que era tener escasez de energía. Incluso en las ciudades, los residentes tenían un suministro eléctrico limitado y se dio prioridad a las fábricas estatales y las agencias gubernamentales. Feng Yu había pensado en fabricar aire acondicionado. El aire acondicionado tendría mayores beneficios que los ventiladores eléctricos. Pero debido a los problemas de escasez de electricidad, archivó este plan. Ahora, solo había 2 tipos de aire acondicionado que eran aire acondicionado central y aire acondicionado vertical. Los pequeños climatizadores colgantes aún no habían aparecido. Los de la era futura sabrán qué tan alto era el consumo de electricidad para el aire acondicionado vertical. Había fábricas de aire acondicionado en China, pero sus ventas eran patéticas. Eso se debió a que el gobierno tenía un reglamento según el cual si un hogar desea instalar un aire acondicionado, debe cumplir con los estándares de ahorro de energía. Muchas fábricas no cumplen con este requisito. Por lo tanto, la mayor parte del aire acondicionado del mercado era importado y sus mercados principales eran los líderes de alto nivel y los empresarios adinerados. Para instalar un aire acondicionado, primero se tendría que pagar una suma de aproximadamente 3.000 a 5.000 RMB en facturas de electricidad. Esto era algo así como un impuesto. No había muchas personas que usaran aire acondicionado en toda China y cómo podría Feng Yu, que solo tiene un breve conocimiento de cómo funciona el aire acondicionado y cómo se ve uno, fabricar uno. Incluso si consigue que los expertos investiguen al respecto, la inversión será enorme. No valió la pena los esfuerzos.
Entonces, Feng Yu eligió fabricar ventiladores eléctricos al principio y las ganancias de los fanáticos lo hicieron sonreír durante mucho tiempo. Este nuevo humidificador le permitió a Feng Yu ver la próxima olla de oro. No había muchas fábricas de humidificadores en China, pero algunas fábricas estatales comenzaron a investigar y desarrollar humidificadores y tuvieron éxito. Pero esos humidificadores se usaron con fines industriales y no los civiles. Además, el tamaño de esos humidificadores no era pequeño. En el extranjero, había humidificadores domésticos, pero también eran humidificadores electrotérmicos. Estos humidificadores aún no se han importado a China. Es por eso que si los humidificadores se produjeran en el país, podría capturar rápidamente el mercado chino y crear un monopolio. Feng Yu también confiaba en que si exportaba este humidificador ultrasónico, también sería popular en mercados como Europa y Estados Unidos, y países del hemisferio norte donde el ambiente era más seco. El único problema al que se enfrentaba Feng Yu ahora era la amenaza de imitación. Las imitaciones de humidificadores que aparecieron afectaron significativamente las ventas de humidificadores de viento y lluvia. Aunque el humidificador Win&Rhyme seguía siendo el líder del mercado, era solo cuestión de tiempo que las imitaciones se hicieran cargo. Finalmente, tenían un nuevo producto que era más de alta tecnología, más seguro, consumía menos electricidad y se veía más elegante. Pero esta tecnología tampoco fue demasiado complicada. The Aviation Factory pudo desarrollar este humidificador en un corto periodo de tiempo, lo que significa que otras fábricas también podrían hacer lo mismo. Las fábricas que producen ventiladores de imitación y humidificadores eran en su mayoría empresas estatales. No tenían un concepto de marca, y si puedes producir este producto, también producirán lo mismo. Incluso los diseños serán los mismos. Algunos fueron lo suficientemente descarados como para imprimir el logotipo de Win&Rhyme en sus productos. Nadie podía hacer nada con estas fábricas porque tenían la protección del gobierno local. Estas fábricas no tenían miedo de ser atrapadas, y si realmente las atrapaban, lo máximo que harían sería quitar el logo. El diseño seguiría siendo el mismo. Cuando Feng Yu supo por primera vez sobre esto, se sintió frustrado pero no pudo hacer nada. El problema de las falsificaciones existe incluso en su vida anterior. A pesar de que las leyes de derechos de autor en su vida pasada eran adecuadas, todavía no disuaden a las personas de fabricar falsificaciones ya que las ganancias fueron enormes. Las fábricas podrían comprender rápidamente la tecnología que hay detrás comprando algunos productos terminados, desmantelando y realizando ingeniería inversa. Esto ahorraría el costo de I+D y se reduciría el costo total. Una vez que se redujo el costo, se podría vender a un precio más bajo por un producto similar. Pero todos estos estaban en el pasado. Esta vez, Feng Yu no permitirá que estas fábricas imiten su humidificador. Iba a solicitar la patente. Feng Yu iba a tener la propiedad de esta patente, y esto se discutió con Motor Factory y Aviation Factory. Dentro de 10 años, las tres partes dividirán las ganancias según las proporciones acordadas. Habían pensado que se lanzarían nuevos productos para reemplazar este humidificador después de 10 años y esta patente no era importante. Pero lo que no esperaban era que Feng Yu pudiera autorizar a otras fábricas a usar su patente para fabricar productos similares y los beneficios de esto le pertenecerían solo a él. Solicitar patentes en China era muy problemático en esa época. Tomará al menos 6 meses, y si fue aplicado por individuos, podría tomar de 3 a 5 años para la aprobación. Por suerte, la fábrica de aviación y la fábrica de motores solían ser fábricas militares, y aunque se convirtieron, todavía tenían las conexiones. Feng Yu hizo uso de sus relaciones, junto con la ayuda de Zhang Ruiqian, y llamó a sus propios contactos para solicitar a la oficina de patentes que agilizara su solicitud. Se estimó que la aprobación estaría lista en un mes. La cuestión de las patentes para China se consideró resuelta. Feng Yu ahora tiene que solicitar la patente en el extranjero. Feng Yu solo podía pedir ayuda a Fu Guangzhen. Solicitar una patente europea y estadounidense de Hong Kong fue más conveniente y más rápido que China. Además, Feng Yu necesita establecer una oficina de ventas para el mercado extranjero, y fue mucho más conveniente instalar la oficina en Hong Kong. Por supuesto, Feng Yu no dejó que Fu Guangzhen lo ayudara gratis, y pudo compartir algunas de las ganancias con él. Después de recibir la llamada telefónica de Feng Yu, Fu Guangzhen voló a la ciudad de Bing. Era casi el final del invierno y esta vez, Fu Guangzhen no estaba tan frío como la última vez. Ambos estableceremos una empresa en Hong Kong, y las ventas para el mercado extranjero estarán a cargo de esta empresa. Entonces, ¿cómo dividimos las ganancias?
Fu Guangzhen le preguntó a Feng Yu. Fu Guangzhen sabe acerca de los humidificadores y los humidificadores también se vendieron en el sur. Sin embargo, las ventas de humidificadores no fueron fantásticas en el sur. Pero Fu Guangzhen era igual que Feng Yu. Sabía que habría un mercado para estos humidificadores en el hemisferio norte ya que el ambiente era más seco allí y había más ciudades del interior. Este negocio no fallaría. Feng Yu preguntó sonriendo. ¿Cuánto quiere el hermano Fu? Aunque no hay canales de distribución de ventas adecuados establecidos, mi familia sí. Los canales de ventas de mi familia cubren todo el sudeste asiático y tenemos socios en Europa y Podemos garantizar que podemos cubrir toda Europa y Estados Unidos en el menor tiempo posible. Debes conocer la importancia de los canales de distribución por lo que no hablaré mucho sobre esto. Quiero el 40%. Fu Guangzhen extendió la mano y levantó 4 dedos. Maldita sea, tan alto. Feng Yu había querido darle solo el 20%, pero sabía que lo que dijo Fu Guangzhen era cierto. La familia Fu era una gran familia. Aunque Fu Guangzhen no era muy capaz y la empresa de Fu Rongjin no era muy grande, el jefe de la empresa de la familia Fu era grande. Si Feng Yu vendiera el humidificador por sí mismo, podría ganar 10 millones de dólares en un año. Pero si dejaba que la familia Fu vendiera estos humidificadores, obtendría al menos 30 millones de dólares en un año. Fueron más profesionales y pudieron controlar el mercado mejor que Feng Yu. Feng Yu vaciló un rato y dijo: Hermano Fu, el 40% es un poco alto. Admito que la familia Fu tiene la habilidad, pero otras familias en Hong Kong también tenían las mismas habilidades. Además, soy dueño de la patente, y esto es un flujo constante de ganancias. 30% de beneficios. Cuanto antes esté de acuerdo, antes podremos ganar dinero. Esto también ayudaría con su estatus en la familia Fu, ¿verdad? Fu Guangzhen miró a Feng Yu. Sintió que Feng Yu sabe mucho sobre su familia. ¿Podría ser que hubiera alguien poderoso detrás de Feng Yu, como lo que le dijo su padre? Estaba bastante satisfecho con las ganancias del 30%. Feng Yu tenía razón. Con esta empresa, su estatus en la familia Fu se elevaría a la par con el de su hermano mayor o incluso lo superaría. Estuvo de acuerdo con este término. Capítulo 125, Colocación de productos, parte 1, hoy fue un día importante para Li Shizhou. Fue calificado como trabajador avanzado provincial. Habrá una entrevista con la estación de televisión, y esta entrevista se transmitirá junto con otros trabajadores avanzados en las noticias. Toda la entrevista también se retransmitirá en un programa de entrevistas por las noches. Obtuvo al menos 10 minutos de tiempo en el aire. Cuando Feng Yu escuchó esta noticia, inmediatamente corrió a la fábrica de motores. No estaba allí para felicitar a Li Shizhou, pero sintió que esta era una oportunidad que no debía perderse. Cuando la cámara estuvo en posición, Feng Yu llamó a la puerta de la oficina y entró. Li Shizhou se sorprendió. ¿Cuál es la urgencia que hizo que Feng Yu irrumpiera durante su entrevista con los reporteros de la estación de televisión? Feng Yu susurró algo al oído de Li Shizhou, y los ojos de Li Shizhou se agrandaron. ¿Realmente puede hacer esto? Había ensayado las preguntas y respuestas con los reporteros. ¿Sería demasiado si lo cambiara en el último momento? Feng Yu le dijo a Li Shizhou qué hacer, y esto se refiere a las ganancias de toda la fábrica de motores. Además, tampoco afectará la entrevista. ¿De qué hay que tener miedo? Li Shizhou asintió. Pidió a los periodistas que esperaran un rato y salió de su oficina para hablar con su secretaria. 5 minutos después, su secretaria abrió la puerta y entraron más de una docena de trabajadores de la fábrica, cada uno con una caja grande. Colocaron las cajas detrás de su escritorio, cubriendo toda la estantería. Las cajas se apilaron más y más alto. Feng Yu corrió hacia la cámara y miró desde el ángulo de la cámara. Muy agradable. Las cajas habían cubierto todo el fondo y las imágenes de las cajas eran visibles. Feng Yu también abrió la caja, sacó el humidificador y lo colocó frente al escritorio de Li Shizhou, cubriendo aproximadamente una quinta parte de la pantalla. Ajustó la posición del humidificador asegurándose de que el logotipo de Win Rain estuviera frente a la cámara. Añadió agua al humidificador y lo enchufó en el enchufe. Sin embargo, no lo encendió. El reportero y el camarógrafo no sabían lo que estaba pasando. ¿Dónde estaban haciendo estas personas? Esta era una oficina y no un almacén. ¿Qué intentaban hacer al cubrir una pared con estos productos? El reportero no pudo soportarlo más y preguntó. Director Lee, ¿qué está pasando? No se verá bien en la televisión si estas cajas se apilan en el fondo. Filmaremos su fábrica más tarde.
No necesitas hacer esto. Antes de que Li Shizhou pudiera decir algo, Feng Yu dijo. Señor periodista, creo que está equivocado. No hicimos esto a propósito. Es porque nuestros almacenes están llenos y el director Li, predicando con el ejemplo, nos muestra cómo aprovechar al máximo los espacios disponibles al permitirnos almacenar estos productos en su oficina. No teníamos otras opciones. ¿Qué es esto? ¿Humidificador de viento y lluvia? Esto fue realmente producido por Motor Factory, pero esta pequeña cosa no debería ocupar demasiado espacio. El almacén de Motor Factory debería poder almacenar algunos cientos de miles de estos. ¿Cuántos produjeron todos? El periodista miró las cajas con atención y notó que todas eran humidificadores de viento y lluvia. En el pasado, había rumores de que era Motor Factory la que fabricaba los ventiladores y humidificadores eléctricos Win Rain. Los rumores eran ciertos. Feng Yu continuó diciendo. Demasiados. También había otros productos en el almacén. Además, así es realmente la oficina de nuestro director Li. No estamos mintiendo. Cuando Feng Yu estaba diciendo esto, secretamente empujó un paquete rojo en las manos del reportero y le dijo en voz baja. Por favor, no interrumpa al director Li si no respondió a su pregunta sin problemas. El reportero recibió el paquete rojo y asintió. Ya no le importan los antecedentes, ya que al propio director Li no le importa. De todos modos, será el director Li quien aparecerá en televisión. ¿De qué hay que tener miedo? Feng Yu no se olvidó del camarógrafo. También le pasó un paquete rojo al camarógrafo y le dijo. Por favor, filme usando este ángulo. Nuestro director se ve mejor desde este ángulo. Y 3, 2, 1, acción. Hoy estamos aquí en la fábrica de motores de Beam City. Se trata de una fábrica de propiedad estatal con una larga trayectoria y que ha contribuido en gran medida a la modernización de 4 países. Por ejemplo, la electricidad en Beam City es alimentada por los generadores de Motor Factory. Ahora entrevistaremos al director de la fábrica de motores, el director Li Shizhou. Director Li, por lo que entendemos, Motor Factory tuvo problemas de flujo de caja el año pasado. Incluso tuvo dificultades para pagar los salarios de sus trabajadores. ¿Puedo preguntarle cómo cambió las cosas e incluso dio un aumento a sus trabajadores este año? Li Shizhou miró a la cámara y respondió con seriedad. El año pasado, encontramos algunos problemas de flujo de caja debido a deudas incobrables. Sin embargo, nuestros trabajadores siguieron adelante, sin temor a las dificultades y respondieron al llamado de la nación para innovar y buscar el desarrollo y la primera pregunta fue lo que planearon, pero Li Shizhou no siguió su guión. Comenzó a hablar profesionalmente como esos políticos. De hecho, podría hablar sin parar durante media hora si no lo interrumpieran. Esto era algo que podían hacer la mayoría de los líderes superiores. Todavía tenemos otra pregunta. Li Shizhou comenzó a responder la pregunta del periodista, pero después de 2 oraciones, tosió y dijo. Lo siento, el aire está un poco seco. Por favor, espera un momento. Entonces Li Shizhou se acercó al llamativo humidificador en su escritorio y lo encendió. Inmediatamente, la niebla comenzó a salir. Li Shizhou inhaló profundamente y mostró una expresión cómoda. Lo siento, volviendo a la pregunta que estabas haciendo, el reportero se quedó estupefacto. ¿Qué está pasando? ¿Encender el humidificador en medio de la entrevista con la cámara rogando? La expresión facial cómoda también fue demasiado exagerada. El humidificador se acaba de encender y ¿cómo puede cambiar tan rápido la humedad en la habitación? Además, el aire no estaba tan seco en la habitación. Media hora antes, había otro humidificador encendido en la habitación. ¿Podría ser alguien que lo apagó? Feng Yu le dio a Li Shizhou un pulgar hacia arriba en secreto. La actuación del director Li merece la máxima puntuación. Durante todo este tiempo, Feng Yu estaba detrás del camarógrafo y el humidificador en la pantalla era muy claro. Aunque no hubo un primer plano, el hermoso exterior del humidificador pudo atraer la atención de los espectadores. Además, la niebla que se elevó inmediatamente después de que se encendió el humidificador mostró que este nuevo modelo de humidificador era mucho más rápido y destacó esta característica claramente. Además, había una pared de humidificadores al fondo. Incluso no estaba muy claro, pero fue suficiente para despertar la curiosidad de los espectadores y atraer su atención. La entrevista en la oficina continuó, y después de que Li Shizhou terminó de responder la última pregunta, el informe sugiere recorrer la fábrica. Li Shizhou se puso de pie, apagó el humidificador, usó ambas manos para llevar el humidificador y lo colocó en el suelo. La reportera se sorprendió cuando vio a Li Shizhou cargando el humidificador. ¿Esta cosa no está caliente?
Casualmente le preguntó a Li Shiyou, y él le respondió que este humidificador era el nuevo modelo. La niebla producida no era caliente y era más segura para los hogares. Los niños no se quemarían. Perfecto. Aunque esta parte no fue grabada por la cámara, más tarde tal vez, capítulo 126, colocación de productos, parte 2, el reportero y el camarógrafo siguieron a Li Shiyou al taller de producción de Motor Factory. Pero el taller estaba produciendo algo que no esperaban. ¿No deberían ser generadores eléctricos? Incluso si el proceso de fabricación debe mantenerse en secreto, también debería mostrarles la fabricación de las piezas de los generadores. Este taller estaba fabricando algo familiar. Maldita sea, era el nuevo modelo de humidificador que vieron en la oficina. Director Lee, ¿nos trajo al taller equivocado? Preguntó el infieme. Nope. Este taller produce el producto más rentable de nuestra fábrica. Oh, hay algunos otros talleres que también producen este producto. ¿Quieres ver esos talleres? Li Shiyou estaba preguntando lo obvio. Feng Yu dijo que le mostrara al reportero este taller, y esta parte debe ser transmitida, incluso si se filtra la tecnología. No tenían miedo de filtrar esta tecnología y también podían hacer uso de ella para promover su humidificador. Lo más importante es que Feng Yu le dijo a Li Shiyou que esto se consideraría un anuncio para su humidificador y que le pagaría a Motor Factory una buena suma de tarifas publicitarias. El reportero se quedó sin habla. Olvídalo. Este era el director de la fábrica. Puede mostrar lo que quiera. De pie en el taller, Li Shiyou continuó respondiendo las preguntas del reportero. Pero sus respuestas comienzan a desviarse del guión. Humidificador de viento y lluvia se mencionó muchas veces en sus respuestas. Este humidificador de segunda generación fue el resultado de una cooperación con la fábrica de aviación. Utiliza tecnología de punta, y habíamos aplicado las patentes nacionales e internacionales para esta tecnología. Este humidificador produciría vapores casi de inmediato una vez encendido. Es más eficiente y ahorra tiempo de calentamiento del agua. También utiliza menos electricidad y agua. No es necesario volver a llenar el agua tantas veces. La niebla producida es niebla fría. ¿No te quemará y es mucho más seguro? El reportero rápidamente le indica al camarógrafo que detenga la cámara. Esto ya no era una entrevista sino un anuncio. Director Lee, ¿podemos ceñirnos al guión? ¿Por qué sigue promocionando los productos de su fábrica? El reportero tenía una mirada impotente. Llevaban cintas de vídeo limitadas con ellos. Ah, lo siento. Seguí pensando en estos humidificadores en mi cabeza e inconscientemente hablaré de esto. Multa. Nos ceñiremos estrictamente al guión a partir de ahora. Vayamos al almacén. Li Shiyou miró a Feng Yu y vio a Feng Yu levantándole el pulgar en secreto. Cuando entraron en el almacén, no solo el reportero y el camarógrafo se sorprendieron. Incluso Li Shiyou también se sorprendió por lo que vieron. ¿Este era el almacén de Motor Factory? Antes, el almacén no era así. Ahora, esto fue, una imagen hecha apilando las cajas del humidificador. Feng Yu le indicó a Li Shiyou que se parara frente a las cajas para la entrevista. También le pidió al camarógrafo que filmara desde la distancia, asegurándose de que todo el almacén fuera capturado en la película. El camarógrafo estaba maldiciendo en su corazón. Este almacén no estaba lleno en absoluto. Había muchos espacios vacíos y ¿quién diablos apilaría sus productos de esta manera? Incluso un lego como él sabía que esto era una pérdida de espacio. Esta vez, Li Shiyou respondió la pregunta del reportero de acuerdo con lo planeado. Pero el reportero y el camarógrafo tenían una expresión preocupada. ¿Cómo les iban a explicar a sus jefes y qué parte de la entrevista debían utilizar para las noticias de la noche de mañana? La primera parte mostraba a Li Shiyou encendiendo el humidificador, y había una pared de humidificadores al fondo. La segunda parte ilustraba el proceso de producción de estos humidificadores, y Li Shiyou seguía hablando de los humidificadores. Por último, no hubo problemas con las respuestas dadas por Li Shiyou para la última parte. Pero, ¿qué hay en el fondo? ¿A los trabajadores de la fábrica de motores les gusta jugar con Lego? Olvídalo. Dejemos que los líderes resuelvan este problema. Parece que el director Lee no estaría de acuerdo en volver a hacer toda la entrevista y tampoco tienen suficientes vídeos. Si vuelven a grabar la entrevista mañana, es posible que no sea a tiempo para las noticias de la noche. Solo esperaban que sus líderes no se dieran cuenta de esta entrevista para que no fueran reprendidos. Antes de irse, Feng Yu también colocó algunos recuerdos en su automóvil. Estos souvenirs fueron el humidificador de segunda generación.
Estos humidificadores ni siquiera se introdujeron en el mercado, e incluso los líderes del gobierno de la ciudad aún no los tienen. The Motor Factory fue más generosa que los otros líderes que entrevistaron. Recibieron paquetes rojos y recuerdos cuando estuvieron aquí. Entonces, estaban bien incluso si fueron reprendidos por sus líderes. Cuando abrieron los paquetes rojos, se sorprendieron al ver que obtuvieron 500 RMB cada uno. Pensaron que solo había unos pocos billetes de 10 RMB en los paquetes rojos, ya que se sentían bastante delgados, pero para su sorpresa, eran unos pocos billetes de 100 RMB. 500 RMB eran sus sueldos de pocos meses. Esto apaciguó su descontento con el director Lee. Ahora, no les importa ser reprendidos, e incluso si les recortaran el salario, también estaban dispuestos a aceptar. Esto fue 500 RMB. Después de que la gente de la estación de televisión se fue, Feng Yu hizo algunas llamadas telefónicas y le pidió al productor de anuncios que viniera. Quiere filmar el primer anuncio. Sería similar a la entrevista, con los mismos escenarios y antecedentes. Lee Shiyou continuó trabajando duro y fue la estrella del anuncio. Pero en el taller, fue reemplazado por el ingeniero jefe. Tener al ingeniero jefe para presentar el proceso de fabricación fue más convincente. Feng Yu estaba más satisfecho con la imagen creada a partir de las cajas apiladas en el fondo. Era lo mismo que las exhibiciones de productos que se veían en los supermercados en su vida pasada. La entrevista de Lee Shiyou se transmitió durante el noticiero de la noche al día siguiente. Se cortaron muchas grabaciones, pero lo que sorprendió a Feng Yu fue que no se eliminaron las imágenes de Lee Shiyou encendiendo el humidificador. Esto hizo que pareciera más realista y también se transmitieron las imágenes en el almacén. Esto fue para mostrar al público, el almacén y los trabajadores que trabajan allí. Feng Yu se echó a reír después de ver las noticias. Valió la pena regalar esos 2 paquetes rojos. Toda la entrevista también se transmitió en un programa de televisión después de la noticia. Esta vez, los efectos fueron mejores. No se editaron filmaciones. Después de ver el programa, incluso Feng Yu sintió la necesidad de comprar ese humidificador, y mucho menos a los demás espectadores. Se puede decir que Lee Shiyou fue eclipsado por estos humidificadores. Feng Yu solo pudo disculparse con Lee Shiyou. Al día siguiente, la estación de televisión provincial transmitió anuncios similares a entrevistas. 3 anuncios de 1 minuto al día mostrando las 3 entrevistas en los 3 lugares diferentes. Esta vez, Feng Yu utilizó precios altos para asegurar un contrato publicitario de 1 año con la estación de televisión provincial. Usó Taiwa Trading para firmar el contrato, y uno de los términos del contrato fue la flexibilidad para cambiar los productos y anuncios en cualquier momento que quisiera. Por ejemplo, estos anuncios de humidificadores se agregarán a los costos del humidificador. Una vez más, los residentes de la ciudad de Bin tenían algo interesante que discutir. El apilado de las cajas humidificadoras en el almacén de Motor Factory. Se transmitió por televisión y sintieron que los trabajadores del almacén eran geniales. Esos trabajadores podrían usar los diferentes colores en las cajas para crear las palabras viento y lluvia apilándolos. Feng Yu escuchó las discusiones en las calles y se rió para sí mismo. Esto no era nada comparado con el personal de exhibición del supermercado de su vida anterior. Ese personal pudo crear Optimus Prime utilizando productos de supermercado. Sin embargo, los segundos humidificadores generales fueron la comidilla de la ciudad incluso antes de su lanzamiento. Todo el mundo hablaba de los anuncios, y Feng Yu creía que este humidificador sería un éxito cuando lanzaron la solicitud de patente. Capítulo 127, un hombre de negocios extranjero llamó a la puerta. Era el 1 de mayo, día del trabajo, pero el personal de Taiwa Trading trabajaba horas extras. Hola. ¿Quieres pedir 100 unidades del modelo Prestige? No hay problema, pero la política de nuestra empresa era que debías pedir al menos la mitad de esa cantidad, también del modelo Noble. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? Entonces lo siento, no tenemos el modelo Prestige. Después de un mes de preparativos, Beam City fue el primero en lanzar el humidificador ultrasónico. Aunque había pasado el invierno y los ríos ya no estaban helados, no llovía y el aire permanecía seco. Junto con los efectos de los anuncios de televisión, todos estaban ansiosos por obtener este humidificador. El primer día de lanzamiento, hubo un frenesí de compras. Esto también se debía a que Feng Yu había utilizado la estrategia de marketing del hambre. Les dijo a las tiendas departamentales y cooperativas que había existencias limitadas. Esto incluso se anunció en los anuncios.
Después de que los residentes de Beam City se enteraron de esta noticia, todos los humidificadores en las tiendas departamentales y las cooperativas se agotaron antes del mediodía. Los residentes tenían la mentalidad de comprar uno antes de que se agotara. En realidad, todavía había decenas de miles de humidificadores en el almacén de Motor Factory, pero Feng Yu simplemente no quería liberarlos. Los anuncios habían destacado las nuevas funciones y comparado el nuevo humidificador con la versión anterior. Esos líderes y jefes también tomaron nota de este nuevo producto. Dado que había una versión más nueva, ¿por qué no obtenerla, ya que tenían dinero en efectivo? Feng Yu también envió algunas muestras de humidificadores de segunda generación a las agencias gubernamentales cercanas a él. Luego, los líderes distribuyen las muestras de humidificadores más antiguos a sus subordinados. El precio de este nuevo humidificador era el doble que el de los antiguos. Lo mismo ocurrió con los precios mayoristas y minoristas. Feng Yu dijo que aquellos que estuvieran dispuestos a gastar 200 RMB por un humidificador tampoco les importaría pagar 300 RMB por uno. Aquellos que no estuvieran dispuestos a gastar 200 RMB por un humidificador tampoco perderían 150 RMB por uno. Entonces, Feng Yu estableció altos precios de venta para los nuevos humidificadores. Es cierto que los altos precios no afectaron las ventas y aumentaron sus ganancias. El costo de los humidificadores ultrasónicos era más alto que el de la versión anterior, pero no hasta el doble. Además, las palabras producto patentado, las falsificaciones serán procesadas estaban impresas en las cajas. En el manual de instrucciones, también había una sección sobre los castigos por violar la ley de patentes y advertía a las grandes fábricas con departamentos de I+D que no usaran su tecnología. Esta vez, se indicó claramente que el humidificador fue fabricado por Motor Factory. Esto haría que esas fábricas lo pensaran dos veces antes de producir falsificaciones. Si se involucran con una gran empresa estatal, es posible que su gobierno local no pueda ofrecerles protección. Después de que se lanzó la nueva versión, Wu Zilong se puso en contacto con los distribuidores para informarles y les pidió que vinieran a discutir el contrato. Estos distribuidores habían obtenido algunos beneficios del último lote de humidificadores, pero no tanto como los ventiladores eléctricos anteriormente. Además, los humidificadores se imitaron fácilmente. Algunos comerciantes expresaron que no vendrían. Wu Zilong siguió lo que hizo Feng Yu anteriormente y puso a esos distribuidores en la lista negra. Taiwan Trading nunca volvería a trabajar con esas personas o sus empresas. Feng Yu había dicho antes. Solo puede haber personas suplicándole que venda sus productos y no al revés. Taiwan Trading puede permitirse el lujo de ser tan arrogante, ya que tenía la patente y había monopolizado el mercado. Feng Yu prometió que los distribuidores que se queden con él ganarán mucho dinero. Pero si hubiera quienes quisieran vender falsificaciones y hacerse con la cuota de mercado, eso dependerá de si tenían la capacidad. Feng Yu planeaba comprar espacios publicitarios en CCTV unos días después. CCTV en ese momento no era tan poderoso como los años posteriores. El año pasado, CCTV recibió la aprobación para comerciales aéreos y las tarifas de publicidad han aumentado desde entonces. Pero aparte del horario de máxima audiencia por la noche y los horarios, antes y después de las noticias, todas las demás tarifas publicitarias aún no eran altas. Todavía quedaban muchos espacios publicitarios vacíos. Feng Yu creía que CCTV le daría buenos espacios, frecuencias más altas y una mayor duración de los anuncios si compraba el espacio publicitario durante un año. A Feng Yu no le importa si otros creen en el efecto publicitario de CCTV. Tenía absoluta confianza en esta estación de televisión. Fu Guangzhen también trajo buenas noticias a Feng Yu con respecto a las solicitudes de patente. La patente para Asia fue aprobada y la solicitud para Europa y Estados Unidos aún estaba en curso. En cuanto a África, olvídalo. Incluso si tenía la licencia de las Naciones Unidas, todavía no había nada que pudiera hacer en esa área. Además, Feng Yu tampoco esperaba que sus humidificadores se vendieran bien en África. Esta noticia también significó que la oficina de Hong Kong comenzaría a operar pronto. El primer objetivo fue Taiwán. La humedad en Hong Kong era bastante alta y, a menos que se introdujera la función de purificación de aire para el humidificador, no habría muchas ventas en Hong Kong. Las ventas para Hong Kong estuvieron a cargo de Fu Guangzhen. Con la familia Fu alrededor, Feng Yu no tenía nada de qué preocuparse por las ventas. En cuanto a ventas y marketing, Feng Yu todavía no se podía comparar con la familia Zhu. Incluso los precios minoristas fueron más altos de lo que estableció Feng Yu.
Descubrió que la familia Fu había fijado los precios en función del desarrollo de la región. Por ejemplo, el precio minorista del humidificador en China era de 300 RMB. Para Taiwán, fue de 500 RMB, y para algunos países de Europa, fue de más de 150 USD. El precio minorista para EU y Canadá llegó incluso a 200 USD. Fu Guangzhen explicó a Feng Yu el motivo de estos precios. La población de EU estaba distribuida en un área grande y su segmento de mercado objetivo era la clase media y superior. Este segmento podría permitirse fácilmente este precio. Además, el empaque de los humidificadores para el mercado estadounidense no imprimió hecho en China, sino que imprimió su compañía de Hong Kong. De esta manera, los consumidores no despreciarán el producto. Cuando Feng Yu escuchó esto, se sintió un poco infeliz. ¿Qué significa que los consumidores despreciarán los productos chinos? En el futuro, China será la fábrica del mundo. Casi todo lo que se usó en los EU o Europa se fabricará en China. Ver si estos países se atreven a no utilizar productos fabricados por China. Feng Yu se enojó y pidió que los precios minoristas de EU aumentaran aún más entre un 5 y un 10%. Incluso le dijo en broma a Fu Guangzhen que no entendía a los estadounidenses. Los estadounidenses no compran los mejores productos, pero compran los productos más caros. Fu Guangzhen estaba aturdido cuando escuchó lo que dijo Feng Yu. Volvió y discutió con su familia e incluso su familia estuvo de acuerdo con lo que dijo Feng Yu. El costo del transporte a Estados Unidos no fue bajo y lo que dijo Feng Yu también tenía sentido. El precio minorista debería aumentar ligeramente para el mercado estadounidense. Feng Yu no esperaba que la familia Fu se tomara en serio su broma y aceptara lo que decía. Pero esto tampoco estuvo mal. Sus ganancias también aumentarán. Finalmente, podía ganar dinero con los EU. Y estaba muy emocionado por esto. Justo cuando todo iba bien, Feng Yu recibió una llamada de Wu Zilan pidiéndole que regresara a la oficina, ya que había un hombre de negocios extranjero en su oficina, que quería pedir los humidificadores ultrasónicos. Capítulo 128. ¿Kameda? ¿De rodillas? Feng Yu volvió a faltar a clases y regresó a la empresa. Aunque estaba trabajando con Fu Guangzhen en la exportación de humidificadores, no le importa autorizar su patente a empresas extranjeras que deseen utilizar su tecnología en sus fábricas. Encantado de conocerlo, señor Feng. Cuando llegó Feng Yu, el empresario extranjero le hizo una reverencia de 90 grados, sorprendiéndolo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este tipo se inclina ante él? Espera, empresario extranjero. ¿Este chico es coreano o japonés? No tenía una cara grande y, según su altura, debería ser japonés. ¿Usted está? Soy Kameda Masao, de Black Dragon Co. Ltd. El señor Feng puede llamarme Kameda. Kameda Masao también se sentía un poco desconcertado. El jefe de Taiwan Trading era un poco joven. ¿Podría ser el heredero de esta empresa? Incluso el mandarín de la otra parte no estaba mal, pero Feng Yu podía decir por su nombre que era japonés. Pero su nombre era bastante humilde. Suena como arrodillarse y lamer. Los caracteres chinos para Kameda eran 0, y suena como arrodillarse y lamer en mandarín. Pero con su apariencia, incluso si realmente quiere arrodillarse y lamer a Feng Yu, también lo rechazaría. Black Dragon Co. Ltd no era la Yakuza. Significa una sociedad accionaria. Señor Kameda, por favor siéntate. Escuché del gerente Wu que quiere trabajar con nosotros en los humidificadores ultrasónicos. Feng Yu dijo sonriendo. Sí, soy el representante de Black Dragon Co. Ltd en China. Vi los humidificadores ultrasónicos de viento y lluvia en el mercado, y creo que este producto tiene un gran potencial y vale la pena desarrollarlo más. Feng Yu asintió. Sonreía feliz ahora. Nunca rechazaría los elogios. ¿Qué hace su empresa en el pasado? ¿Electrodomésticos o productos electrónicos? Feng Yu debe averiguar más sobre esta empresa. Si esta empresa estaba vendiendo pan, a menos que le ofrecieran a Feng Yu un precio altísimo para usar su patente, Feng Yu no los autorizaría. Pero lo que Feng Yu no esperaba era que Black Dragon Co. Ltd no vendiera pan. Esta empresa vendía muñecas sexuales inflables. WTF? ¿Por qué una empresa que vende muñecas sexuales quiere trabajar con él para obtener humidificadores? Si la gente se entera de que la empresa que produce humidificadores también produce muñecas sexuales, sería una vergüenza para Taiwan Trading Company. Especialmente si su padre y su madre se enteran de esto, ambos lo golpearían.
Feng Yu tragó saliva y miró fijamente a Wu Zigan. ¿Por qué no averiguó más sobre este empresario? ¿Puede cualquier empresa trabajar con Taiwan Trading simplemente porque quiere? Feng Yu le había pedido que tomara nota de las empresas que querían usar su tecnología patentada, pero aún necesita filtrar estas empresas. Wu Zigan sintió que le habían hecho daño. No preguntó el nombre de Kameda cuando se conocieron, pero el mandarín de Kameda era muy bueno y todavía tenía acento de Pekín. Pensó que Kameda era china. Pero quién sabe si era japonés. Feng Yu se puso de pie y dijo: Señor Kameda, todavía tengo algo puesto. Discutamos nuestra cooperación otros días. Kameda Masao inmediatamente se puso de pie y volvió a inclinarse 90 grados. Señor Feng, por favor espera. Entiendo que no le gustan los productos de nuestra empresa. Pero no hay nada de qué avergonzarse a tus productos. Estos productos pueden satisfacer las necesidades humanas. Espera un momento. Nuestra empresa también produce perfumes y difusores aromáticos. Creo que podemos agregar la función de difusor aromático de mi empresa a su humidificador. Deberíamos poder trabajar bien juntos. ¿Difusor? Feng Yu miró a Kameda. ¿Estaba tratando a Feng Yu como un tonto? ¿Qué es tan complicado con un difusor aromático? Siempre se pueden agregar unas gotas de perfume en el agua utilizada para el humidificador, y produciría los mismos resultados. ¿Por qué debería trabajar Feng Yu con él? En los años futuros, los difusores aromáticos ambientadores fueron muy populares y se utilizaron en la mayoría de las oficinas, hogares y vehículos. Pero más tarde, se descubrió que el perfume utilizado era perjudicial para las personas. Este tipo de producto dañino debe mantenerse dentro de Japón y no debe venderse en China. Espera, eso es correcto. Dado que esta idea fue sugerida por un japonés, entonces Feng Yu podría autorizar a esta empresa japonesa a utilizar su patente para producir el humidificador con función de difusor de aire, pero solo pueden vender esos productos en Japón y no pueden exportar a otros países. Feng Yu actuó como si Kameda lo persuadiera y se sentó. Ahora que mencionas esto, parece que todavía podemos trabajar juntos. ¿Cuáles son sus planes para que trabajemos juntos? Wu Zigan estaba desconcertado. ¿Aroma? Lo habían incluido en los manuales de instrucciones de los humidificadores. ¿Por qué deberían trabajar con este japonés? Cooperación. Usaremos nuestra tecnología de difusión aromática y usted usará su tecnología ultrasónica. Juntos, invertiremos y produciremos los humidificadores y dividiremos las ganancias en partes iguales. Dijo Kameda Masao. Maldito este chico. Usar esa pésima tecnología de difusión aromática para compararla con la tecnología ultrasónica e incluso quiere dividir las ganancias en partes iguales. ¿Por qué no va y roba el banco? Feng Yu miró a Kameda y dijo: autorizaré a su empresa a utilizar la tecnología ultrasónica y cada humidificador de difusión aromática producido, su empresa tiene que pagarme 30 USD. Me siento más cómodo con este tipo de cooperación. Kameda Masao dijo con una mirada de sorpresa. Señor Feng, creo que estás equivocado. Queremos trabajar con usted y no comprar su tecnología patentada. Feng Yu respondió con calma. Señor Kameda, también estás equivocado. No te vendo la tecnología. Solo te autorizo a usarlo. Esta es la única opción que les doy. Puede hablar con su jefe. Antes de que Kameda pudiera decir algo, Feng Yu se puso de pie y gritó. Gerente Wu, haga salir al invitado. Kameda Masao todavía quería decir algo, pero Wu Zigan y sus hombres ya habían perseguido a Kameda Masao. Wu Zigan ya estaba descontento con este japonés. Después de que Kameda se fue, Wu Zigan fue a disculparse con Feng Yu. Director Feng, lo siento. No sabía que era japonés. Feng Yu agitó las manos. No importa, pero recuerde que la próxima vez que venga, la condición seguirá siendo la misma. Podemos autorizarlos a usar la patente, pero no trabajaremos con ellos. ¿Pensaron que somos tontos? ¿Dividir las ganancias en partes iguales? Su pésima tecnología de difusión de aromáticos ni siquiera está funcionando bien en su mercado interno, y él todavía quiere ingresar al mercado chino. Feng Yu fue a la oficina de correos para hacer una llamada al extranjero a Fu Guangzhen. Quería que Fu Guangzhen hiciera una verificación de antecedentes sobre este Black Dragon Co. Ltd. Japón. Japón nunca fue su mercado objetivo. La familia Fu tenía como objetivo los mercados de Europa y Estados Unidos. Kameda Masao también estaba haciendo una llamada telefónica a su presidente y le contó todo lo que dijo Feng Yu. La actitud de Feng Yu era inflexible y podía decir que no estaba interesado en su tecnología de difusión aromática. No había lugar para negociaciones.
El presidente dudó por un tiempo y le dijo a Kameda que podía estar de acuerdo con la condición de Feng Yu, pero que trataba de reducir las tarifas de autorización. Cada dólar que Kameda ahorrara, sería recompensado con $1000. Kameda estaba encantada. Decidió pensar en un buen plan esa noche. Mañana debe conseguir este contrato. Cuando eso suceda, puede usar la marca de humidificadores Black Dragon para obtener una porción de este vasto mercado chino. Pero no sabía que Feng Yu no planea permitirles exportar sus humidificadores a China. Ni siquiera pueden exportar a otros países. Solo pueden vender sus humidificadores en Japón. Kameda seguía soñando con conseguir un ascenso y un aumento de sueldo. Capítulo 129, División de Publicidad de CCTV. Al día siguiente, Kameda Masao se quedó mudo cuando escuchó de Feng Yu que no se les permitía exportar su humidificador fuera de Japón. Kameda Masao se había dirigido al mercado de China, Europa y Estados Unidos. Los humidificadores se utilizaron principalmente en ciudades del interior donde el aire era más seco. El sudeste asiático era igual que Japón. No habrá mucha gente que esté dispuesta a comprar humidificadores en estas áreas. El mercado estaba demasiado recortado. Kameda informó inmediatamente a su presidente y fue regañado por él. Kameda le había prometido a su presidente que ayudaría a la empresa a sacar el máximo provecho de este acuerdo. No solo no logró eso, sino que también fueron asignados a un pequeño mercado de Japón. Pero a pesar de que la condición de Feng Yu era dura, aún así lo aceptaron. Habían calculado que el precio minorista del humidificador se puede establecer por encima de los 100 USD e incluso obtendrían una ganancia del 30% después de los costos de materiales y las tarifas de autorización. Japón tenía una población de aproximadamente 120 millones, e incluso si el 0,1% de la población fueran familias adineradas y compraran sus humidificadores, sus ganancias aún ascenderían a $3 millones. $3 millones fueron los beneficios totales del último año de su empresa. Si tienen en cuenta el crecimiento del mercado para el próximo año, sus ganancias serían mayores. Pero Kameda no quedó satisfecho. Por cada dólar que redujera de las tarifas de autorización, obtendría una recompensa de 1,000 USD, y Feng Yu no ceja en las tarifas de autorización. Por lo tanto, sus negociaciones entraron en un punto muerto. Tómelo o déjelo. Cuando la compañía de Hong Kong de Feng Yu cambie su enfoque al mercado de Japón, entonces Feng Yu ni siquiera los autorizaría. Veamos quién puede permitirse el lujo de arrastrar. Justo después de las vacaciones del Día del Trabajo, Feng Yu solicitó nuevamente la licencia de la escuela. Trajo a Wu Zilan a Beijing. Feng Yu estaba en Beijing para comprar los espacios publicitarios de CCTV. El año pasado, después de que CCTV obtuviera la aprobación para vender sus espacios publicitarios, hubo más anuncios en la televisión. Hubo rumores de que un espacio publicitario de 15 segundos durante el horario de máxima audiencia costaba casi 1 millón de RMB. Pero en el corazón de Feng Yu, pensó que esto era barato. En otros 5 años, a partir de 1995, los espacios publicitarios de las noticias se basarán en subastas. La primera vez, las tarifas alcanzaron más de 30 millones de RMB. Las tarifas de publicidad aumentaron más de 20 veces. 10 años después, este espacio publicitario costó más de 200 millones de RMB. Sin elección. CCTV tuvo la cobertura más extensa y, siempre que haya una antena en cualquier lugar de China, puede recibir canales de CCTV. Cuanta más gente vea los canales, mejores serán los efectos publicitarios. Además, CCTV tenía transmisiones de noticias e informes meteorológicos. Estos eran algunos de los que la mayoría de la gente ve. ¿Los efectos publicitarios pueden ser los mismos para otras estaciones de televisión? El presupuesto de Feng Yu fue de 5 millones de RMB para múltiples franjas horarias. Todos los días debe haber al menos 5 espacios para que pueda utilizar la estrategia de bombardeo publicitario. Aunque no alcanzará la frecuencia de publicidad repetitiva de los próximos años, fue porque ahora no había muchos programas de televisión. Estas 5 ranuras serán suficientes. Además, es posible que CCTV no acceda de venderle demasiadas máquinas tragamonedas. Contactar con la división de publicidad no fue tarea fácil. La división de publicidad de CCTV era todavía un departamento pequeño ahora y se consideraba un departamento no tan importante. A pesar de esto, no fue fácil para Feng Yu reunirse con el jefe. Afortunadamente, Zhang Ruijian tenía un amigo que trabajaba en CCTV. Para mostrar su apoyo a las industrias de la ciudad de Bin, ayudó a Feng Yu a ponerse en contacto con su amigo.
Le pidió a Feng Yu que buscara a su amigo en CCTV cuando Feng Yu llegó a Beijing. Su amigo podría organizar una reunión para Feng Yu con alguien de la división de publicidad. Tener muchas conexiones fue genial. Feng Yu y Wu Ziran se reunieron rápidamente con el jefe de la sección de publicidad de CCTV, Chen Baojun. Hola, jefe de sección. Hola, gerente Feng. Chen Baojun estrechó la mano de Feng Yu, y la mirada de sorpresa estaba en todo su rostro. ¿Este niño era el jefe de Taiwa Trading? ¿Este chico es mayor de 18 años? Parece demasiado joven. Escuché que su empresa desea anunciarse en CCTV durante 1 año. ¿Qué franjas horarias quieres? Chen Baojun fue muy directo y fue directo al grano. Su puesto como jefe de sección no fue fácil. Los ingresos por publicidad de muchas estaciones de televisión locales eran mucho más altos que los de CCTV. Sus líderes querían que aumentara los ingresos por publicidad, pero no había mucha gente dispuesta a anunciar en CCTV. Los únicos eran todos los negocios locales en Beijing, y la tarifa de publicidad era patética. Maldición. ¿No es esto lo mismo que el tratamiento de regalías? ¿Todavía puedo elegir las franjas horarias? Feng Yu recordó los días anteriores cuando monitoreaba los canales de CCTV. Notó que no había muchos anuncios y que las frecuencias eran incluso peores que las de la estación de televisión de la provincia de Longjiang. Muchas corporaciones aún no conocían el potencial de CCTV. Esto significaba que el circuito cerrado de televisión todavía era muy pobre. Así es. Queremos anunciarnos durante 1 año. Si el precio es adecuado, podemos comprar espacios publicitarios durante algunos años. Feng Yu había pensado en una idea. Quiere aprovechar las tarifas bajas ahora y obtener los espacios publicitarios para los próximos años. Con los anuncios en los canales de CCTV, podría ganar más con sus fanáticos de Win and Rain. ¿Pocos años? Chen Baojun se sorprendió. Si no fuera por la recomendación del jefe de división Shu, habría pensado que Feng Yu estaba bromeando con él. ¿Quién en su sano juicio gastaría tanto en publicidad? Así es. ¿Cuáles son las tarifas ahora y cuáles son las franjas horarias disponibles? Feng Yu respondió sonriendo. Todavía tenemos espacios en cualquier momento del día. ¿Qué franjas horarias quieres? Pero no podemos venderle las máquinas tragamonedas durante los próximos años. Solo podemos venderle las tragamonedas anualmente. Chen Baojun negó con la cabeza. También quería vender más espacios, pero sus líderes no lo aprobarían. Feng Yu se arrepintió y dijo, ¿qué tal esto? Podemos firmar una carta de intención. Si el año que viene, no hay otros competidores para las mismas franjas horarias, CCTV todavía me las venderá. Si hay competidores, pujaremos por esos espacios. De esta manera, ¿seguirá violando sus regulaciones? Esto, parece que no va en contra de las reglas. Chen Baojun tuvo algunas dudas. Esto no iba en contra de las reglas, pero nadie lo había hecho antes. Dado que no va en contra de las reglas, hemos llegado a un consenso en esta parte. Hablemos de los tiempos. Todavía tiene los espacios publicitarios antes y después de estos programas. ¿Y? Feng Yu cambió rápidamente de tema. Se vendieron las tragamonedas antes y después. La ranura después de la y cada una también se vendió. Dijo Chen Baojun. Fue presentadora de programas de la principal emisora y presentadora de China, Shenli. Fue el primer programa de corrección y actualmente este programa tuvo las calificaciones más altas. Pero Feng Yu recordó que el próximo año, este programa se mantuvo igual y no cambió con los tiempos, lo que resultó en una caída de su calificación. Este programa fue reemplazado más tarde por... ¿Otros anunciantes prefieren las franjas horarias para? Está bien. Feng Yu prefiere y... Quiero el último espacio antes del y un espacio publicitario de 15 segundos después. Será lo mismo para él. También quiero un espacio antes y después de las 12 del mediodía, un espacio por la noche alrededor de las 8:30 p.m. Todas las ranuras son por 1 año. Jefe Chen, calcule la cantidad total. Chen Baojun se sorprendió por Feng Yu. ¿Era tan rica esta empresa? ¿5 espacios publicitarios al día? ¿Era necesario anunciar tantas veces al día? Costaría al menos más de 1 millón de RMB por 1 año. Pero de todos modos, podría lograr sus ingresos publicitarios específicos este año. Capítulo 130, patrocinador del programa. Chen Baojun dispuso inmediatamente su personal para calcular el total. Al final, el costo total fue un precio altísimo. 5 espacios publicitarios cada día, durante 1 año, le costarían a Feng Yu 2,73 millones de RMB.
Era demasiado caro. Chen Baojun no estaba seguro de si Feng Yu aceptaría esta cantidad. Chen Baojun estaba un poco nervioso cuando le dijo a Feng Yu sobre el precio total. Estaba esperando que Feng Yu negociara con él o quitara 2 espacios. Su personal no era lo suficientemente inteligente. Fueron 5 espacios publicitarios. ¿Por qué no pueden dar algún descuento? ¿Quieren asustar a este cliente? ¿Todavía puede lograr su objetivo este año? Efectivamente, Feng Yu miró la cantidad total con los ojos muy abiertos en estado de shock. Chen Baojun dijo inmediatamente. Gerente Feng, no se preocupe. Todavía podemos discutir el precio. Puedo darte algunos descuentos. Feng Yu se sorprendió no porque fuera caro, sino porque era demasiado barato. Los 5 espacios que eligió fueron todos los de horario estelar. Pensó que costaría al menos 1 millón de RMB cada uno y el total sería de al menos 5 millones de RMB. Pero el total ascendió a solo 2,73 millones de RMB, ¿y todavía hay descuento? En comparación con la estación de televisión provincial de Longjiang, esto era mucho más barato. Este precio era mucho más bajo de lo que esperaba Feng Yu, y de repente tuvo otra idea. Pero no estaba seguro de si su plan sería aceptado. Jefe de sección Chen, quiero preguntar algo. Entre sus programas, ¿hay anunciantes que patrocinen programas? Chen Baojun batió los párpados. ¿Patrocinador del programa? ¿Qué significa esto? Sacudió la cabeza. Nunca había oído hablar de esto antes. Feng Yu estaba encantado. Esto significaba que tendría que persuadir a este jefe de sección, Chen, para que aceptara que patrocinara el programa como. Este fue un buen programa y a todos los miembros de su familia les gusta verlo, excepto a él mismo. El patrocinio del programa consiste en agregar el nombre de la empresa delante o detrás del título del programa. Por ejemplo, el programa. Después de nuestro patrocinio, el título se cambiaría a El escenario del programa tendrá un logo claro de mi empresa. En cada episodio, debe haber al menos 5 segundos de primer plano de mi logotipo, y el presentador debe mencionar el nombre de mi empresa en su discurso. Por ejemplo, gracias por sintonizarnos con los humidificadores de viento y lluvia. Humidificadores de viento y lluvia, su mejor socio en su vida. Durante el final y... Espera un minuto. Chen Baojun interrumpió a Feng Yu. Gerente Feng, ¿de qué está hablando? Los programas de televisión son para los espectadores. ¿Cómo podemos incorporar anuncios en él? Si los líderes de las estaciones de televisión en los años futuros tuvieran la misma mentalidad que Chen Baojun, entonces no habrá más de 5 cortes comerciales en un episodio de drama de 40 minutos. Los internautas en ese momento incluso bromearon diciendo que era un comercial con cortes dramáticos. Feng Yu no ve los dramas de televisión ahora, excepto. Pero también se debía a que faltaban programas de televisión y los ratings de todos los dramas no eran malos. Si puede tener cortes comerciales, Feng Yu no dudaría en anunciar de 8 a 10 veces en un episodio. Él sabe que los espectadores aún esperarán a que terminen las pausas comerciales para continuar con su drama. La responsabilidad de Chen Baojun hacia los espectadores no estaba en línea con el interés de Feng Yu. Debe lavarle el cerebro a Chen Baojun. El patrocinio del programa no afectaría la calidad de... De todos modos, tampoco fue un programa en vivo, y este programa fue grabado en segmentos. Jefe de sección Chen, mire, nuestros humidificadores ultrasónicos de viento y lluvia es el humidificador más avanzado de China e incluso del mundo. Exportamos estos humidificadores a Europa y Estados Unidos. Además, nuestros humidificadores se consideran un nuevo tipo de electrodomésticos y fueron desarrollados para servir a las personas. Esto está en consonancia con el tema del programa. Además, nuestra marca Wind and Rain representa independientemente del viento y la lluvia. ¿No resaltará esto el propósito del programa? Por último, ¿no quieres saber cuánto estoy dispuesto a gastar en este tipo de publicidad? Chen Baojun negó con la cabeza y dijo, no. No haremos esto. ¿Cómo podemos anunciarnos en nuestros programas? Los líderes tampoco estarán de acuerdo con esto. 1 millón de RMB por 1 año. Feng Yu continuó atrayendo a Chen Baojun. Chen Baojun inhaló profundamente por la conmoción. 1 millón de RMB. Todo esto. Antes de que pudiera recuperarse del impacto, Feng Yu agregó. Patrocinaré durante 3 años. Total 3 millones de RMB y lo pagaré en su totalidad después de que firmemos el contrato. 3 millones de RMB. Chen Baojun se sorprendió más allá de las palabras. ¿Vale la pena patrocinar un programa de televisión? ¿Podría ser esto una broma?
Este chico estaba dispuesto a pagar 3 millones de RMB. Al ver a Chen Baojun callado, Feng Yu continuó convenciéndolo. Jefe de sección Chen, este programa es un buen programa, pero el escenario y la iluminación no son buenos. ¿Faltan fondos para este programa? Con nosotros patrocinando este programa, sería mejor. Además, este programa tampoco usaría tanto dinero. El resto todavía iría a CCTV, y todos pueden usar estos fondos excedentes para comenzar un nuevo programa. El nuevo programa también puede utilizar este método para ganar otra suma de tarifas de publicidad, y esto será un círculo virtuoso. Chen Baojun realmente no entiende de qué estaba hablando Feng Yu, pero entendió la parte de comenzar un nuevo programa y ganar más tarifas de publicidad. Da igual sí, este fue de hecho un ciclo virtuoso. Pero, ¿puede esto funcionar realmente? Gerente Feng, ¿todavía quiere los espacios publicitarios que mencionó anteriormente? Sí, quiero esos 5 espacios. El total es 2 millones y 2,73 millones de RMB. Lo redondearé a 2,7 millones de RMB. Ahora, Chen Baojun podía decir que a Feng Yu no le faltaba dinero. Si no se hubiera mencionado antes sobre dar un descuento, no redondearía de 2,7 millones de RMB. No hay problema. Tampoco negociaré contigo. Tenga en cuenta el patrocinio del programa. Esto podría generar muchos ingresos para su estación de televisión. Además, eres tú quien pensó en esta nueva estrategia. Insinuó Feng Yu. Los ojos de Chen Baojun brillaron. Una nueva estrategia. Si esto se implementara y los ingresos de la estación de televisión mejoraran, los líderes senior tomarían nota de quién pensó en esta estrategia. Esto significaba que sería ascendido. Necesito discutir con mis líderes. ¿Puedo comunicarme con usted en 2 días? En cuanto a los 5 espacios publicitarios, podemos firmar el contrato ahora. Feng Yu negó con la cabeza. Esperemos hasta que termine de discutir con sus líderes y podamos firmar todo juntos. Además, no puedo quedarme mucho tiempo en Beijing. Espero que pueda responderme lo antes posible. También necesito tiempo para preparar el dinero. ¿Firma el contrato primero? Imposible. Feng Yu todavía necesita estos espacios publicitarios como moneda de cambio para el patrocinio del programa. Quiere que Chen Baojun piense que estos espacios publicitarios eran condiciones vinculantes para el patrocinio del programa. De esta manera, Chen Baojun haría todo lo posible para convencer a sus líderes, y Feng Yu puede obtener lo que quiere. Fue uno de los programas de televisión favoritos de China. Si pudiera patrocinar este programa, sus humidificadores de viento y lluvia serían conocidos en toda China más rápido. Chen Baojun estaba un poco decepcionado. Este gerente Feng era del tipo que no se daría por vencido hasta que obtenga lo que quiere. Ahora debe pensar en formas de convencer a sus líderes de que aprueben el patrocinio de este programa. Este también fue un gran logro político. No solo esta idea ayudaría a la estación de televisión a ganar algunos millones de RMB, sino que también abriría una nueva fuente de ingresos. Chen Baojun apretó los dientes y dijo: Bien. Espera mis noticias. Me comunicaré contigo mañana. Fin del capítulo.